el sistema disciplinario laboral, que, como verán más adelante, en mi opinión, es la espina dorsal, digamos, de las facultades que los empleadores tienen en la dirección de sus empresas, ¿verdad? De todo contrato, y la excepción no es el contrato de trabajo, surgen derechos y obligaciones. Y estas son derechos y obligaciones recíprocos. En doctrina o técnicamente hablando, el contrato de trabajo se le denomina un contrato de trabajo de tipo sinalagmático. Esto suena así como a una enfermedad o a como algo muy complicado. Pero dicho coloquialmente, podemos decir que es un contrato espejo, porque para cada derecho que una de las partes tiene, existe una contraprestación recíproca que se juntan y es exigible desde cada lado de la ecuación. Así como el patrono tiene obligación de dar algo y el trabajador del derecho de recibirla, también el empleador tiene la posibilidad de exigir la contraprestación y viceversa. Entonces, es un contrato de espejo. Las obligaciones principales de los trabajadores son de las partes en el contrato. Por parte del patrono, pues está el pago del salario, de la retribución, como lo llama el Código de Trabajo. Y del trabajador, entre otras, está pues la prestación de la actividad del servicio al que se compromete a la firma del contrato. Antes de continuar, quisiera platicarles de los poderes patronales. Si vamos a analizar, digamos, cómo va a afectar o cómo está afectando el COVID-19 y todo este tema al sistema disciplinario, pienso que es necesario primero comprender a cabalidad qué es y cómo funciona para después entender cuál es la modificación y poderla aplicar. La ley, si bien es cierto que el Código de Trabajo, la Constitución, los tratados internacionales tutelan al trabajador, y esto es Vox Populi, también el empleador no está desprotegido completamente en esta ecuación, en este contrato. Y la ley le otorga, como se denominan, poderes o facultades patronales, y son tres principales. Está el poder de organización, que este es el empleador decide cómo, qué, cuándo, en qué forma va a prestar un determinado servicio o va a producir un determinado bien. Ya que organizó esto, pues entonces, lógicamente, viene el poder de dirección, que es, como lo dice su nombre, el de dirigir la empresa día a día, mes a mes, año tras año, a través de la actividad que ésta va ejecutando y logrando el éxito que se espera. Y el tercero es el poder disciplinario. O sea, el poder disciplinario es el de poder sancionar los incumplimientos. En este caso, que los trabajadores o que un trabajador cometa cuando sin causa justa deja de cumplir con las actividades y con el servicio al que se obligó y que idóneamente debe estar planteado en el contrato de trabajo. El poder de organización incluye la organización de los recursos técnicos, todo lo que es maquinaria, implementos, herramientas, todo, la parte técnica, software, hardware, la organización económica, ¿verdad? Cómo administrar las finanzas de la empresa, y el poder de los recursos humanos, ¿verdad? Del talento humano. El poder de dirección tiene un carácter funcional porque va dirigido al funcionamiento de la empresa. Imaginémonos que la empresa es un barco o una nave, ¿verdad? Y el empleador y su equipo están en el centro de comando, cada uno en su área, dirigiendo la empresa, ¿verdad? Y haciendo pues las correcciones
y lo que necesiten hacer para que la empresa sea funcional y continúe en el tiempo prestando su objetivo. Y tiene que estar alineado a los fines de la empresa y a las exigencias de la producción. Estos cambios de dirección principalmente, aunque no exclusivamente, están marcados por las exigencias del mercado, ¿verdad? Nada es estático y entonces eventualmente el mercado demanda o nuevos productos o innovaciones o surgen competencias, importaciones de X o Y país que obligan al empleador a, en un momento dado, disminuir su producción o, caso contrario, aumentarla o variarla. Y entonces los que están en la dirección y en la gestión del talento humano entenderán cuando digo que todo eso conlleva readecuar la estructura y la forma en que venimos haciendo la actividad, la empresa, su actividad como lo venía haciendo, e imponer cambios, cambiando la dirección de la misma. Vamos a enfocarnos en lo que es el poder de dirección. Voy a regresar acá. El poder de dirección, que es el poder de dirección y el poder organizacional son, digamos, que el empleador, en teoría, decide unilateralmente cómo hacerlo, ¿verdad? Él es el que tiene la batuta en esta parte. En un mundo ideal, una empresa ya activa, pues debería funcionar todo mundo haciendo lo que tiene que hacer. Esto funcionaría si tal vez las personas fueran autómatas, robots o algo así, pero no. Todos somos seres humanos y esa es precisamente la parte que dispara el poder sancionatorio. Porque cuando un trabajador sin justificación cae en incumplimientos, en faltas, sin una razón, pues lógicamente entra en funcionamiento el poder disciplinario. Y se recoge principalmente, está incluido en el Reglamento Interior de Trabajo. Este es un acto normativo, es un reglamento tal cual como el reglamento de tránsito, como el reglamento, cualquier reglamento. Y la diferencia es que el órgano de donde emana es la empresa, ¿verdad? Y al igual que cualquier reglamento, una vez aprobado, es de obligatorio cumplimiento. Este viene a ser el complemento idóneo del contrato de trabajo. Porque si bien es cierto que en el contrato se describen de manera genérica las actividades que el puesto que una persona va a ocupar, en el reglamento encontramos ya ampliado, no condensado, sino ampliado, los descriptores de puestos y las actividades ya en detalle que cada quien debe ejecutar de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, ¿verdad? Cada plaza tiene sus diferentes formas y entonces en el reglamento es donde se detalla esas obligaciones que una persona, un trabajador, está obligada a ejecutar con ocasión de la celebración de un contrato de trabajo. Estos no son más que instrucciones que el patrono da de cómo debe de realizarse el trabajo al interior de la empresa. Una buena definición es la que define que el Reglamento Interior de Trabajo es una norma laboral emanada, ya dijimos, del empleador, del ejercicio del poder de dirección del empleador, destinada a regular las relaciones laborales al interior de la empresa, fijando las condiciones de trabajo, estableciendo las pautas dirigidas a organizar la mano de obra en atención al proceso productivo y formulando los preceptos conducentes al fomento de la armonía en las relaciones entre el capital y el trabajo. El fundamento jurídico del Reglamento Interior de Trabajo
como ya lo dijimos, viene del poder de dirección, de esa facultad de que el empleador tiene de regular cómo, cuándo y cómo debe prestarse un servicio o las actividades dentro de la empresa. Y esto viene relacionado a un término que quiero subrayar, a la subordinación. Ustedes han oído esa expresión que dice trabajo subordinado. Y subordinado, voy a poner dos ejemplos de dos instituciones que son muy diferentes a una empresa, pero que tienen subordinación. Una es la institución militar y la otra es la institución religiosa. Ambas tienen, la subordinación trae aparejada lo que se llama jerarquía. Y entonces, esa jerarquía, en esa pirámide, en ese organigrama, los que están arriba están en situación de superioridad en relación a los que están abajo, que están subordinados. ¿Y qué trae aparejada la subordinación? Trae aparejada autoridad. El empleador tiene la autoridad de organizar y de dirigir y de establecer su reglamento interior de trabajo y que sea de obligatorio cumplimiento. Así como un general, o voy de abajo para arriba, un soldado tiene subordinación respecto al cabo, y el cabo respecto al sargento, y el sargento respecto al capitán, teniente, coronel, teniente coronel, general, y ahí me voy perdiendo porque hay varios tipos, ¿verdad? Que cuando el superior le da una orden, el subordinado debe ejecutarla. Igual pasa en la iglesia con los párrocos, los obispos, los arzobispos, bueno, ahí no conozco tanto como la estructura, pero igualmente se deben obediencia al superior. Y entonces, este poder de dirección es una herramienta diaria, ¿verdad? Es una herramienta diaria que se espera que los trabajadores cumplan con lo que se obligaron y que la empresa debería marchar en un ambiente y en una forma sin problemas. Pero, como ya dijimos, no siempre es así. La naturaleza humana hace que la prestación de los servicios de los trabajadores, pues por diversas razones, no sean constantes en el tiempo y entonces eventualmente es necesario hacer una llamada de atención para que ese trabajador reflexione, corrija su inconducta y continúe haciendo, regrese a esa actividad tal y como la debe desarrollar. El Código de Trabajo incluye al contrato como uno de los instrumentos jurídicos a los que se encuentra sometido el Reglamento Interior de Trabajo. El contrato es superior al reglamento porque es un acuerdo de voluntades, es bilateral y como ya dijimos, el reglamento es unilateral, emanado únicamente de la voluntad y del criterio del empleador. Siendo una regulación que está sometida al marco normativo guatemalteco, no le quita importancia o no le resta su importancia para el cumplimiento de las prestaciones laborales dentro de la empresa. Muestra de ello es la exigencia legal que toda empresa que tenga un número permanente de 10 trabajadores en adelante debe contar con un reglamento interior de trabajo, ese es el artículo 58, y no tenerlo pues trae aparejada, porque es una obligación empresarial o patronal, va a ser sancionado con una multa según lo establece el artículo 272. Y ahora sí, habiendo cubierto y entendiendo de dónde viene ese poder disciplinario, vamos a entrar a analizar el poder disciplinario como tal. El sistema disciplinario debe cumplir 3 funciones. Debe ser punitivo, debe ser correctivo y debe ser ejemplar.
En el contrato de trabajo, como ya dijimos, ambas partes tienen obligaciones y derechos que surgen del contrato, que surgen de las leyes, que surgen de los reglamentos, de los pactos colectivos donde existan, y el incumplimiento de lo pactado permite responsabilizar al deudor, por llamarlo así, o sea, quien debe, quien no cumplió con su obligación, por las consecuencias de ese hecho, ¿verdad? Pero voy a regresar un poquito acá. ¿Por qué debe ser punitivo? Punitivo porque efectivamente causa un daño en el trabajador. El daño es de carácter principalmente económico, aunque hay otros. Por ejemplo, un trabajador que tiene su salario ordinario, tiene su bonificación, incentivo, y es una empresa, es un trabajo que es medible, y entonces cuenta con una bonificación por productividad. Y entonces, según las métricas desarrolladas, el trabajador con un trabajo óptimo, ya sea semanalmente, quincenal o de manera mensual, se sabe que si trabaja eficientemente va a llegar, puede arribar a un número X de piezas o de servicios producidos, y eso le va a dar el pase a una bonificación extraordinaria, ¿verdad? Por productividad. También puede ser que si se aplica, como vamos a ver más adelante, una suspensión sin goce de salario, que puede ser de 1 a 8 días, pues lógicamente esto le va a pegar o le va a afectar directamente en el bolsillo. Si un trabajador es suspendido un día, pues bueno, aparte del día, según la costumbre empresarial, sea la semana de 5 o 6 días, pues va a perder el pago del 7º día. O sea, hay una afectación económica. Y de otro tipo puede ser, por ejemplo, que en el momento que se tenga en la mira a 2 trabajadores de la misma empresa para un posible ascenso, porque se liberó una plaza, quedó vacante o se va a crear una nueva, y quienes toman la decisión tienen en la mano los expedientes de estas 2 o 3 personas y son muy similares, definitivamente si esta persona trae un historial constante de incumplimientos y de llamadas de atención, pues no digo que sea definitivo, pero podríamos pensar que le puede afectar en relación a los otros 2 que tienen un récord limpio. Entonces también ahí hay una castiga en alguna forma al trabajador. Correctivo porque su fin no es vengativo, no es porque este me cayó mal o me respondió mal, el empleador va a utilizar el sistema disciplinario para tomar represalias, llamémoslo. No, debe ser eminentemente, como vimos antes, atendiendo a la funcionalidad de la empresa, no en temas personales. Y lo que busca es precisamente llamar la atención de un trabajador normal, tal vez está haciendo un incumplimiento, una falta, la está cometiendo, entonces tal vez no ha realizado que lo está haciendo, y una llamada de atención puede fácilmente hacerle reflexionar, que corrija su inconducta y continúe tal cual. Eso sería, digamos, eso es lo normal. Y ejemplar, porque si hay todo un set de reglas, todo un detalle de actividades, todo un detalle de incumplimientos y las sanciones a las que se van a hacer acreedores por ese incumplimiento, el plantel, los trabajadores, al ver que al existir todo esto, pero que el patrono es constante en su aplicación, que es serio, ¿verdad? Que es algo que se toma muy en serio en la empresa, y ven algún caso que puede ser ejemplar de cualquier tipo, y ven que una persona, después de que cometió una falta, se le aplicó el sistema disciplinario, y como vamos a ver más adelante, desde una falta leve hasta que se convierte en muy grave y es despedido, o un trabajador que comete una falta que es muy grave desde el inicio y de una vez también es despedido, pero siempre para todo esto hay que aplicar el sistema disciplinario laboral.
pienso que tiene un efecto de prevención, ¿verdad? Dice, si a este le pasó esto y yo lo cometo, definitivamente es disuasor. En esto se parece un poco a las normas del derecho penal, que son las penas. Claro, quien la comete pues se hace acreedor a una pena, pero principalmente no son para castigar, es para que las personas, nosotros los ciudadanos, nos disuadamos de cometer alguna violación al Código Penal por las consecuencias que nos va a traer. Habiendo hablado ya de lo que son las obligaciones, genéricamente, acá encontramos los principales artículos que están en el Código de Trabajo que hablan referente están ubicados de manera jurídica dentro de la ley. Y tenemos como ejemplo el artículo 63, que enumera una serie de obligaciones hacia los trabajadores. El 64 enumera una serie de conductas prohibidas al trabajador. El 77, que habla de una serie de causales que el incumplimiento del artículo 63 o 64 dan lugar a lo que son causas justas que facultan al empleador para dar por extinguido el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, y remite en algún aspecto a los deberes del artículo 63, a las prohibiciones, perdón, que están incluidas en el 64, y deja incluso a salvo la posibilidad del patrono de acudir al procedimiento penal cuando el despido se fundó en un hecho sancionado, en algo que no solo es falta a lo interno de la empresa, sino que a la vez también rebasa ese límite y avanza al ámbito del derecho penal como falta o como delito, ¿verdad? La tutelaridad, como ya hablamos, es para el trabajador y sí existe y sí es fuerte, y evidentemente esto, como esta balanza que vemos ahí, coloca al empleador en la balanza del lado izquierdo, ¿verdad? Perdón, en la balanza del lado izquierdo derecho, en donde el trabajador tiene más peso. El izquierdo, sí, perdón. El trabajador tiene más peso y el empleador, aunque está en una posición de superioridad, la ley no lo protege a él. Y esta tutelaridad la vamos a ver en plena acción un poco en la inspección de trabajo y bastante más ya en la tarea jurisdiccional, que en Guatemala está reservada exclusivamente a los jueces de trabajo y previsión social, quienes al final son los que van a valorar, esto quiere decir decidir, si el incumplimiento en el que el empleador basó un despido justificado es suficiente para constituir una causa justa de despido y por lo tanto liberarse del pago de la indemnización de daños y perjuicios a la que podría hacerse acreedor el trabajador. La prueba de la causal del despido invoca en el derecho laboral, en quien invoca la existencia de la causa, que en este caso va a ser el empleador, ¿verdad? En el caso de un despido directo, el empleador debe de justificar la causa y lo debe hacer en el momento de contestar la demanda ante un juez de trabajo. Pero ojo, aquí vienen y apúntenlo, esto es un tip. Esa causal que el patrono, en la cual fundamentó su despido, debe constar por escrito. Claro, en la práctica pueden haber despidos, ¿cómo se llama? Justificados, que se hacen de manera verbal. El problema de un despido de esta naturaleza es que no va a quedar constancia para efectos probatorios posteriores de la causal que el empleador esgrimió o se fundó para motivar ese despido.
Así que sí o sí debe haber una carta de despido entregada al trabajador e idóneamente firmada por este, de recibido de su puño y letra, con firma, fecha y número de DPI. Esto es lo ideal. Una vez realizado el despido, el artículo 78 le otorga al trabajador, antes de que ocurra el término de prescripción para la indemnización, de 30 días hábiles para que éste pueda iniciar su reclamo de la misma. Dos cosas importantes que no están en el código. No es obligatorio pasar por la Inspección General de Trabajo. Gracias a Dios, la mayoría de trabajadores, esa es la creencia que se tiene, y la mayoría acuden antes. Y pienso yo que el mejor juicio es el que no se lleva. Y entonces la Inspección de Trabajo sí cumple una función muy importante, puesto que desahoga, libera muchos casos que irían a hacinar más de lo que ya estaba antes de la pandemia, y no digamos post pandemia, los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Verdad? Son 30 días hábiles, o sea, y no cuentan feriados, asuetos, ni para su cálculo. Así que cuando se están contando, si hay un feriado o un asueto, hay que brincárselo, no cuentan fines de semana, ¿verdad? Solo días hábiles. Bueno, el poder disciplinario. Este, como ya dijimos, es el poder que tiene el empleador de aplicar sanciones a un trabajador en función que éste haya cometido una falta, que puede ser una acción, algo que él hizo, o un incumplimiento, que es una omisión. Así que pueden haber faltas por acción o faltas por omisión, ¿verdad? Y que constituya un incumplimiento a las obligaciones del trabajador, ya sea las que están incluidas en los tratados internacionales, en la Constitución, en el contrato, en el Reglamento Interior de Trabajo, en cualquier reglamento, en el contrato de trabajo. Eso es cuando habla de convencionales, es el contrato de trabajo y, los pactos son los convencionales y los contractuales los que están plasmados en el contrato de trabajo. Todas estas son obligaciones y derechos que competen a ambas partes. Las causas que dan origen a la aplicación, yo voy a ir explicándolas, no voy a leer las filminas, primero para no caer en el tema de que se vuelva algo que pierda yo su atención por estarla haciendo tan monótono, pero lo incluí para que esta presentación que les van a enviar les quede la información y la puedan tener como una referencia rápida de dónde están ubicadas las cosas en el código en este tema y no andar en el código, ¿verdad? Tal vez buscando algo que aquí lo pueden tener a la mano. Bueno, dijimos que las causas que dan origen a la aplicación del régimen disciplinario pueden ser las siguientes. A, las faltas del trabajador. Estas, como ya dijimos, son las acciones que importan un incumplimiento de los deberes, de las obligaciones. Y, como ejemplo, tenemos los artículos 64 y 77 del Código de Trabajo. Tenemos los incumplimientos, que son las omisiones del trabajador, y los ejemplos clásicos son la ausencia sin aviso o justificación y la llegada tarde, ¿verdad? Aquí podemos ver para referencia el artículo 77, literal F del Código de Trabajo. Hay una mezcla, que es la acción por omisión. Y entonces debemos entender que hay actos reprochables, o sea, que se le pueden imputar al trabajador que combinan ambas, acciones y omisiones. Por ejemplo, no haber tomado una medida de seguridad para evitar la rotura de una máquina, ¿verdad? Este es el artículo 77, inciso G. Tenemos el encubrimiento. Este es un acto de omisión que es pasible de sanción cuando era responsabilidad de un trabajador controlar, medir, verificar, supervisar actos que al final son realizados deficientemente,
puede ser con culpa o dolo, o sin él, por un tercero, por otro trabajador. El ejemplo es el caso de un operario de mantenimiento que verifica que fue mal empleado un equipo y en lugar de notificarlo, como es su deber, lo deja pasar y se produce un daño en el mismo al operarlo, ¿verdad? Él lo vio, no dijo nada, al volver a activar, a prender esa máquina, se daña. Tenemos también la complicidad. Esta es la combinación entre dos o más sujetos para producir una falta y hace que los partícipes sean igualmente responsables, ¿verdad? Como coautores, como en una deuda, los codeudores. Todos son deudores, todos son autores y todos al final son culpables en el caso de la falta, ya sea por acción o por omisión. Este es el ejemplo, lo pongo todavía porque es muy gráfico. Ustedes podrán pensar en otros según el contexto de su empresa, pero la complicidad donde se ve es, por ejemplo, cuando los controles de ingreso eran aquellos relojes, marcadores con tarjeta. Y entonces llegaba un trabajador que sabía que su compañero, su compadre, su amigo, su novia, su amiga, qué sé yo, no iba a llegar a la empresa y entonces en el momento del marcado de la tarjeta, marcaba la suya y marcaba la de la persona que no ingresó, haciéndola aparecer para efectos de cobro que había trabajado el día completo. Eso es complicidad llana y simple. Ahora bien, antes de entrar a esta filmina, a esta diapositiva, me gustaría comentarles de un principio del derecho laboral. Es el principio de la inversión de la carga de la prueba. Esto lo que significa coloquialmente es que el derecho laboral, en términos probatorios, va en sentido contrario de la manera que operan los demás derechos, ¿ya? Por ejemplo, cualquiera de nosotros adquiere una deuda con otra persona o ya sea desde el lado de quien recibe la plata o quien la presta, un contrato de mutuo para ser técnico, y hay un incumplimiento a una obligación, como en cualquier contrato, igual que el laboral. Lógicamente, el acreedor, ¿verdad?, va, después de infructuosos cobros extrajudiciales, pues posiblemente va a iniciar su demanda civil o mercantil para ejecutar esa deuda. Y entonces, lo primero que debe hacer quien alega, es decir, señor juez, yo soy quien prestó y me debe tal cantidad de dinero y aquí está en mi mano y la adjunto al proceso la prueba idónea, que en este caso puede ser un reconocimiento de deuda en escritura pública o un instrumento mercantil como un pagaré, una letra de cambio, ¿verdad? Y debe adjuntarla. ¿Qué quiere decir esto? Que quien afirma algo debe probarlo. Eso es en los demás derechos. Ahora regresemos a la inversión de la carga de la prueba. Quiere decir que en derecho laboral, quien afirma algo no lo debe probar, sino lo prueba quien es, en este caso, quien no está afirmando nada, el empleador. El trabajador va a ir a demandarlo y quien debe probar en contrario es el empleador. Y aquí traigo a colación, quitémosle la tachuela a esto que hablamos, que era la carta de despido. Para empezar, el trabajador puede ir a decir, y es lo que va a decir, que fue despedido directa e injustificadamente. Y entonces el empleador, con su carta de trabajo, con la firma de recibido, le va a decir, no, señor juez, eso no es correcto, fue despedido por las causales, si es todo un sistema disciplinario, se hace mención que se le llamó la atención, que no corrigió, que continuó, que hizo otras y que al final fueron agravándose
y concluye con el despido disciplinario justificado sin responsabilidad. Ahí está el ejemplo donde vamos a utilizar esto. Posteriormente, otro tip, apúntenlo. La causal que el empleador afirma, en la cual fundamenta ese despido justificado y que consta en la carta de despido, no se puede modificar, disminuir o ampliar. Quiere decir que si posteriormente salen otros elementos que no es el por el que se le despidió, no podrán reforzar el despido. O tal vez no eran, se mencionaron dos y uno no se comprueba posteriormente que no era imputable al trabajador, tampoco se puede disminuir. Lo que consta en la carta de trabajo es lo que el empleador va a ir a defender a tribunales. Bueno, dicho lo dicho, ya inmerso en el proceso, el empleador necesitará probar lo que afirmó el trabajador, y ahora me entienden por qué. Probar en contrario, no que lo va a ayudar. Probar en contrario para desvirtuar esas afirmaciones que por el principio de tutelaridad que ya vimos, tienen, ¿cómo se dice? Se creen verdaderas en tanto y mientras el empleador no produzca la prueba idónea para desvirtuarlas. ¿Ya? Entonces, los medios probatorios sí son tal cuales los que son admitidos y son los normales para cualquier rama del derecho que están incluidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y en la ley del organismo judicial. Y son, entre los más utilizados, vamos a citar lo siguiente. Los testigos. Testigos son las personas que hayan presenciado algo, algún cumplimiento reprochable a un trabajador, y es de preferencia, si ustedes saben que un trabajador presenció algo, recoger su declaración en un acta administrativa, aunque sea, y que firme él de que él eso fue lo que vio y oyó, ¿verdad? 6 meses después, 8 meses después, puede ser que este trabajador, uno, ya no esté disponible, haya fallecido o algo. Un día ya no se presentó y nos enteramos que se fue a Estados Unidos, o simplemente no desea hacerlo. Y entonces perdemos esa prueba que nos sería tan útil, dado el caso, ese trabajador en un momento dado demandar al empleador. De ahí tenemos las fotos o filmaciones de los eventuales daños. Aquí entran las cámaras de seguridad que se tienen instaladas, sí son admisibles en un proceso. La documentación de respaldo, planillas que son técnicamente dichos documentos, planillas adulteradas, informes que pongan en evidencia las faltas o incumplimientos por un experto. Por ejemplo, alguien que tiene a su cargo una maquinaria y se rompió, pues puede llegar un especialista, un técnico especialista, y levantar un informe a manera de, con una vocación forense, para que pueda determinar que el daño fue producido por tal causa, y esa causa la podemos atar a una obligación que tenía determinado trabajador. Pericias técnicas es igual, pero aquí va más también a lo que son pruebas caligráficas, firmas adulteradas. Por ejemplo, en documentación respaldatoria también podemos incluir cuando, por ejemplo, un vendedor rutero adultera las facturas de gastos, y si eran 18, pues tiene un juego de plumas y le pone que fueron 78, y así. Todo esto es la documentación que vamos a ir, que el empleador va a ir adjuntando a su expediente disciplinario, para que en dado caso, al momento de tener que despedir a un trabajador, pues cuente con la documentación necesaria para poder hacerlo.
Dentro de esto, es importante, quiero puntualizar, que se asesoren de un abogado laboralista al momento, no tanto del despido práctico, operativo del trabajador, sino de plantearle el caso y entonces tener esa asesoría para que la causal, el abogado, haga una evaluación rápida del sistema disciplinario, como se llevó, si fue llevado, como vamos a ver adelante, conforme a la ley. Si las pruebas con las que se cuentan son las idóneas y de peso, porque puede ser que tal vez el empleador tenga la intención de despedirlo, pero el abogado tenga la opinión de que tal vez la entidad de las faltas cometidas no fundamenta un despido, pero sí una suspensión de por 8 días sin goce de salario. O viceversa, que el empleador crea que puede suspenderlo, no considere y el asesor le diga, no, mire, según esto, considero que sí es el fundamento para un despido y entonces hacerlo de una vez. Porque recordemos que en el derecho laboral, al igual que en el derecho penal, existe el principio, los dos son derechos públicos. El principio para ambos derechos es el principio de non bis in idem. Eso significa que no se puede sancionar un hecho a una persona 2 veces por el mismo hecho. Quiere decir que si alguien cometió una falta que tal vez era posible que fundamentara un despido justificado, pero la sanción que se impuso, mejor dicho, fue la de la suspensión, entonces ahí, digamos, se agotó la materia como un combustible de utilización de esas faltas. Si bien cierto existieron, pero ya no se pueden utilizar como antecedentes para un posible despido. Por eso es que les digo que es bien importante tener bien claro esto y hoy vamos a cubrir esta parte. La audiencia previa, esta está incluida en el artículo 60 literal E del Código de Trabajo. Apúntenlo porque esto está bien escondido en su redacción, es bien. Esta audiencia debe darse cuando se suspende a un trabajador de 1 a 8 días sin goce de salario. Debe quedar plasmada en una acta administrativa en donde se le hace saber al trabajador, se le cita, se le imputa la falta, qué es lo que se le imputa, se le hace saber la sanción, que va a ser de 1 a 8 días, y se le da la audiencia para que en 24 o 48 horas, porque la ley no fija un plazo, pero 48 horas me parece ni poco como 24, ni mucho como 36, pues está bien, para que él presente los elementos de descargo cuando él dice, no, yo no cometí esto. Entonces puede llevar a un testigo o puede algo que pueda descargarle esa falta que se le está imputando. Puede ser que la use y tal vez no presente lo idóneo, no tiene pruebas, como puede ser que no la use. Lo que hay que hacer es darla, porque al ser un procedimiento tal cual cualquier juicio, entran también en juego los principios del derecho de defensa y del debido proceso, que ustedes han oído tanto en las noticias, y también procedería a una nulidad por violación de ley y vicio del procedimiento. O sea, un trabajador bien asesorado encuentra esta falla en el sistema disciplinario y ahí va a apuntar, y si tiene pulso como Guillermo Tell, ¡pam!, le va a pegar y puede traerse abajo ese despido por este requisito legal que no se tomó en cuenta y que efectivamente violó los derechos del trabajador. Los objetivos, como ya lo vimos, esto me adelanté a decirlo, ¿verdad?, que es correctivo, ejemplar y punitivo. Y ahora entramos a la clasificación de las faltas laborales. Estas pueden ser leves, graves o muy graves. Y pueden, ahí están sus acepciones, según el diccionario de la Real Academia Española, que según la ley es con el cual se debe interpretar
el sentido de la ley. Y tenemos que leve, grave, muy grave. Tenemos también el apercibimiento que se encuentra incluido en el artículo 77 del Código de Trabajo. Esta Filmina, perdón, esta no iba ahí, ¿verdad? Yo la mencioné, pero ahorita que continuamos, ya la vimos, pero la vamos a explicar después esta. El apercibimiento, esto es otra cosa que ustedes tienen que tener claro. El apercibimiento de amonestación es una llamada de atención que solamente tiene el efecto como antecedente. Y para el efecto voy a poner el ejemplo clásico. Si tienen su código de trabajo a la mano, vámonos al artículo 77 en su literal H. Y entonces, ahí es donde decía que están relacionados el 63, el 64 y el 77. Miren lo que dice el artículo 77, literal H. Cuando el trabajador infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del Reglamento Interior de Trabajo debidamente aprobado, después que el patrono lo aperciba una vez por escrito. Punto y seguido. No será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez cuando como consecuencias de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. Esa es la excepción. Quiere decir, si nos vamos al 64, que tiene 2, 4, 6 literales, todas estas, antes de que sean causal de despido, que el patrón tenga la facultad, miren lo que dice, que el trabajador viole o cometa alguna de las prohibiciones que están incluidas en este. Regresemos al 77. Dice, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito. Y esto, el 77, es donde faculta al empleador a dar por terminado el contrato, ¿verdad? Con justa causa. Entonces, esta es el apercibimiento. Y la excepción es cuando el estado de embriaguez, que puede ser por alcohol o por drogas o estupefacientes, ¿verdad? O sea, es embriaguez genérica. Y entonces, el ejemplo es del apercibimiento. Para que entiendan, voy a poner un ejemplo rápido. Un chofer de empleado del colegio, no tercerizado. Un chofer de un bus de colegio de esos amarillos que se presenta, lleva a los niños en la mañana, están las clases, sucede todo, pero él, adentro del bus o con los otros choferes, ingiere alguna sustancia que lo embriaga. Y entonces se montan los niños, pero se detecta antes de que él arranque el bus que está ebrio. Y entonces, ahí, según dice el artículo 77, literal H, dice, no será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez cuando como consecuencias de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrón. Ahí se le despide. Vamos al caso donde no existe riesgo. Y hablemos de un buen trabajador. Trabajador que lleva 5 años, 10 años con una empresa. Se casó, tal vez conoció a su esposa en la empresa, los dos magníficas personas, y resulta que la esposa dio a luz a su primer hijo. Y entonces él se presenta al día siguiente, 6 de la mañana, con un trío, todavía celebrando y con una botella de tequila en la mano y repartiendo puros y quemando cohetes en la puerta de la empresa, en la calle. A ese trabajador, o entra, tal vez entra a la recepción. Yo he sabido de casos y he tenido, los he visto,
donde ahí vino ebrio y de una vez lo despide. No puso en riesgo la vida de nadie. Entonces, ese despido es nulo. Ese despido es ilegal. Lo que debería hacerse es apercibirlo la primera vez, esa vez, y si hay una segunda, bueno, dentro del periodo de un año, es factible despedirlo fundamentado en el artículo 77, literal H. Bueno, la amonestación, las clases de amonestaciones. Existe la amonestación verbal y amonestación por escrito. Y aquí sí regresamos a esto. Amonestación leve, grave y muy grave. Y por aquí voy a encontrar la siguiente diapositiva. Aquí está. Leve, es esta misma. Para una sanción, para una falta leve, una amonestación, una pena leve, como lo es la amonestación verbal o escrita, ¿verdad? Llegadas tarde, incumplimientos leves, tal vez una respuesta, si no impertinente, pero ya de mal modo al jefe, qué sé yo. Grave, bueno, esta podría ser, por ejemplo, ya alguien que omitió hacer algo o alguien que, un trabajador, por ejemplo, en ventas, cuando el no llegar a la meta en tanto tiempo, primero es leve, después es grave y después es muy grave, ¿verdad? Entonces, cuando es grave, ahí amerita, según la gravedad, y es lo que hay que modular esa gradación que se hace, pues para una falta grave, una aplicación de pena grave, que es la suspensión sin goce de salario, como dijimos, de 1 a 8 días. Y muy grave, bueno, una sanción muy grave. Y la muy grave es el despido directo justificado. Acá puede ser que una falta nazca leve y con su reincidencia vaya tornándose en grave y en muy grave, ¿verdad? Al igual, por ser derecho público, la reincidencia actúa como agravante, ¿ya? Y entonces, la repetición de ese incumplimiento repetidamente va aumentando la gravedad hasta que la torna muy grave y fundamenta un despido justificado. Por ejemplo, uno de los principios, y apúntenlo, del sistema disciplinario es el principio de proporcionalidad. ¿Qué es esto? A falta leve, pena leve y así. No podemos sancionar una falta leve con una pena muy grave. Llegó tarde la primera vez en su vida y lo despido. No, eso no, ante un juez se va a venir abajo. Ahora, sí puede ser en viceversa. Puede ser que el despido amerite, el incumplimiento amerite un despido, pero por la historia, por el contexto, por la necesidad, qué sé yo, no se aplique el despido, la pena muy grave, pero se aplique una pena grave, que es una suspensión, y como beneficia al trabajador, ahí no hay ningún problema. ¿Verdad? Solo antes de entrar allá al proceso disciplinario, no es necesario que las faltas sean de la misma naturaleza para que vayan agravando o aumentando la entidad, el tamaño de la falta. Puede ser una mezcla de llegadas tarde con incumplimientos de deberes, con el no uso de equipo, con etcétera. ¿Por qué? Porque esto es algo muy importante. Lo que se castiga, sí, bien es cierto, es el incumplimiento como tal, la llegada tarde, los informes incompletos, el que un trabajador no haya hecho la declaración fiscal y generó multas, bueno, todo ese tipo de cosas, sí es la falta como tal. Pero el motivo de fondo cuando se aplica el sistema disciplinario
es la afronta a la autoridad que hace el trabajador del empleador. Por eso ahora hace sentido que no importa si son de diferentes rubros o áreas, las faltas van aumentando la sanción, puesto que todas sí lo que son constantes y concurrentes es en que todas afrontan, la autoridad patronal. Por ejemplo, las llegadas tarde. Si no hay una causa justa, porque por eso dice la ley, que si llega tarde, al momento del ingreso debe justificar la llegada tarde, o la ausencia, o el porqué de no logró cumplir con la meta, o tanta cosa. Si no hay una causa justa para ese incumplimiento, es una rebeldía a la autoridad que debe ser sancionada. Por eso se pueden utilizar sanciones de diferentes rubros. Y aquí tenemos un sistema disciplinario genérico. Está la primera falta, ¿verdad? Que puede ser una llamada de atención verbal o escrita. Está una segunda falta, que es una suspensión sin salario de 1 a 8 días. Aquí da la audiencia el trabajador por 48 horas. La tercera falta, bueno, esa ya lleva digamos, porque fue creciendo la entidad de la falta, y ya amerita un sistema, un despido disciplinario con causa justa. De todo esto, por eso ahí arriba un foquito, deben sí o sí dar aviso a la inspección con fotocopia de las llamadas de atención, de la documentación. Los originales los conservan ustedes, porque en tribunales no tiene el mismo peso probatorio una fotocopia que ustedes se quedaron y mandaron original a la inspección, que como el original mismo con el sello de recepción de la inspección. ¿Por qué es importante dar? Porque eso da la certeza en el tiempo de que la falta efectivamente fue cometida, y se deja, por decirlo así, una instantánea, una fotografía jurídica del momento, que da la certeza entonces que sí fue cometido y sancionado. No es factible que, aunque se haya aplicado la sanción, levantar para efectos de un proceso, hacer todas las llamadas de atención y adjuntarlas a las sanciones, ¿va? O crear, porque eso puede ser que no pasó y en un momento dado podría pensarse procesalmente que fueron creadas para el efecto, para armar o coadyuvar el sistema disciplinario. Bueno, ahora entramos a lo que es, digamos, ya el cumplimiento obligatorio de las normas de salud y seguridad ocupacional. La salud y seguridad ocupacional, el reglamento de salud y seguridad ocupacional, no es derecho laboral per se, como el Código de Trabajo, ¿ya? Es toda una reglamentación derivada de la ejecución de un contrato de trabajo. Por supuesto que es aplicable. Ejemplos similares: el derecho a la seguridad social, derecho de todo el tema de ICS, de seguridad social. Eso es seguridad social, eso no es derecho del trabajo, pero está íntimamente relacionado. Y un tercero, para las empresas que tienen expatriados trabajando aquí o afuera, el derecho migratorio. El derecho migratorio no es derecho laboral, pero los trabajadores extranjeros tienen que cumplirlo, así como todos los trabajadores tienen que cumplir con las normas de salud y seguridad ocupacional. Esto es un resumen de el cumplimiento obligatorio que hoy por hoy tenemos genérico, porque, como les digo, el seminario es el enfoque, sí, post-COVID y deciso, pero esto, como no son derechos como tales,
no tiene cada uno su sistema disciplinario laboral. Se utiliza el disciplinario laboral del Código de Trabajo. Entonces, aquí tenemos aplicar las medidas y protocolos y recomendaciones que todas los habitantes, personas jurídicas, empleadores individuales, privadas, organizaciones autónomas, semiautónomas, todas están obligadas a aplicar las medidas y los protocolos de salud, higiene y seguridad, dar seguimiento a los planes de prevención y contención que emita el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en sus plataformas virtuales, en portales electrónicos, el distanciamiento social y lo interesante es que son de cumplimiento obligatorio para funcionarios y empleados públicos, contratistas del Estado, entidades de todos los organismos del Estado, entes de gobierno, empresas públicas, entidades de derecho público en general, así como el personal diplomático. O sea, toda la iniciativa privada, así como también la parte pública. Y en específico, tenemos que el día 11, o sea, no hace mucho, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitió las primeras guías para, con fundamento en los acuerdos 79-2020 y el ministerial 146-2020, para los sectores de industria, de construcción y el sector agrícola. Y tengo entendido que en breve, al final de esta semana o principios de la semana entrante, van a seguir emitiendo las guías para la estrategia y prevención del control y brotes del SARS-CoV-2 también para todas las industrias. Y en síntesis, el contenido mínimo que debe incluir el apartado de una estrategia de prevención, pues son estas 7, ¿verdad? Que son las medidas preventivas para el ingreso al centro de trabajo, el tamizaje y el control de temperatura, las medidas durante la ejecución y finalización de las labores, las matrices de identificación de riesgos, o sea, una gestión de riesgos, un plan de gestión de riesgos, perdón, y la matriz donde se plasma, las señalizaciones de dónde es y por qué es utilizado un equipo de protección personal en determinado momento, o acciones como lavarse las manos, dónde se encuentra el gel, distanciamiento social, el procedimiento para la utilización, reutilización y el desecho de las mascarillas al interno de la empresa, clasificar a los trabajadores por niveles de riesgo y por lo tanto de exposición al virus, y qué equipo de protección debe utilizar cada uno, y el cronograma y monitoreo y actualización de las medidas de prevención y contagio según el avance de la pandemia o de las regulaciones que posteriormente vayan surgiendo. Entonces, digamos que, en conclusión, los empleadores deben ubicarse dentro de su actividad y su nicho, ya sea de servicios, industrial o agroindustrial, cuál es la legislación técnica que les aplica. Hay una que es de obligatorio cumplimiento, hay otras que son sugeridas, ¿verdad? Y entonces, dentro de todo esto, hacer el acopio y condensar las que les apliquen a ustedes. Posteriormente, realizar esa elaboración de la evaluación de riesgo para salud y seguridad ocupacional común, y ahora reforzada con todos estos protocolos por el COVID-19. Si ya tienen un plan de gestión, pues implementarle estas mejoras. Si no tienen, es la oportunidad de hacer su plan de gestión de salud y seguridad ocupacional, y de una vez con todos los protocolos y toda la parte de prevención del COVID-19. Ahora bien, para quienes tienen reglamento interno de trabajo, que ya vimos que es, pues deberán modificarlo y, junto con un abogado laboralista, un técnico, evaluar la gravedad primero, cuáles son los riesgos, cuál es la medida para prevenirlo, y entonces crear esos incumplimientos, por ejemplo, al no uso de mascarilla. Puede ser el uso de mascarilla en toda la empresa o en ciertas áreas,
o en ciertas áreas solo es mascarilla, pero después ya es la pantalla, ya es un traje. O sea, todo eso es crear su propio protocolo, su evaluación de riesgos y su plan de gestión personal, y lógicamente un laboratorio farmacéutico, alimentos, tienen protocolos altísimos. Poco más bajo, oficinas de consultoría, oficinas administrativas, pues sí hay un protocolo que seguir, pero es bastante menor. Ahí no va a tener que andar con... ¿me explico? Ahora, esto ya es técnico y es un experto técnico en salud y seguridad ocupacional junto con un abogado laboralista y que conozca la reglamentación de salud y seguridad ocupacional, que hagan esta amalgama y entonces incluirlo en el reglamento interior de trabajo ya evaluado y gradado. Y eso sí, modificar los contratos de trabajo, modificar el reglamento interior de trabajo, a manera de hacer exigibles, a manera de que a quien va dirigido se comprometa, sea de su conocimiento, de su aceptación, y por lo tanto adquiera el compromiso a cumplir con esa nueva protocolo, reglamentación que sí le afecta. Y entonces, ya gradadas los incumplimientos, calificar cuáles van a ser al inicio leves, cuáles van a ser al inicio graves y cuáles van a ser al final muy graves en el tema de salud y seguridad ocupacional, diagonal COVID-19. Ese, digamos, pero pienso que el aporte de este seminario es que ustedes entiendan el porqué del sistema disciplinario laboral y entonces ya al hacerle ese update o ese upgrade, esa actualización de salud y seguridad ocupacional al reglamento y los contratos con COVID-19, ustedes saben el porqué y entonces cómo también participar en la creación de ese sistema de faltas y el sistema disciplinario que se les va a aplicar. Así que en este corto tiempo espero haber dado un pantallazo más o menos profundo que les permitiese a los que no lo tenían claro clarificar el porqué del sistema disciplinario y su fundamento, y a quienes no, pues bueno, que es un conocimiento nuevo adquirido que estoy seguro que va a ser de muchísimo valor a lo interno de la empresa, en el ejercicio de la actividad y sobre todo en el ejercicio del poder de dirección del cual gozan todos los empleadores. Buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Gracias, Lick. Tenemos una pregunta en el chat. Nos consulta Ivanova. ¿Cómo puede la empresa realizar pruebas de alcohol o drogas dentro del marco legal? Bueno, definitivamente esto se daría cuando alguien se sospecha que ha ingerido alguna sustancia que lo embriague, pero está en un punto donde no se tiene la certeza. Para esto sí habría que hacerle un examen definitivamente de alcoholemia o de sangre. Yo pienso que ante la duda debería de el trabajador prestar su consentimiento. Y si no lo prestase, pues creo yo que ¿cómo se puede llamar? Hay una palabra idónea. Ya es un indicio de que posiblemente sí es cierto lo que... Ahora, lo idóneo es hacerlo, ¿verdad? Pero si el trabajador no está de acuerdo, difícilmente se le puede hacer. Ahora bien, en los casos donde es evidente que está ebrio, no hay necesidad de hacer un análisis. Si alguien está, perdón por lo que voy a decir coloquialmente, bolo o cayéndose de bolo, lo que se necesita son testigos
que también observen y den fe por escrito de que todos vieron lo mismo. Y entonces ahí ya tiene el fundamento de su despido. Espero haberle respondido. Gracias, Lick. Tenemos otra pregunta. Si un colaborador no quiere firmar la acción disciplinaria, ¿qué se necesita hacer para poder tener un respaldo? Nos pregunta. Sí. Siempre que, muy buena pregunta, en cualquier sanción que se entregue por escrito, y ojo, la sanción verbal, se aplica la sanción verbal, pero se deja constancia escrita de que se le llamó la atención verbalmente. ¿Ok? Siempre hay que hacerla escrita y tiene que firmarla. Al final es lo mismo, pero son faltas de diferente, son sanciones de diferente rango. Siempre que se entreguen sanciones, se tiene en 2 originales, ¿verdad? Con logo de la empresa, el jefe de recursos humanos, el supervisor, quien las entregue. Y entonces se le hace saber al trabajador, se le entrega una y se le pide que esa que está leyendo la firme de recibido. Y cuando la firma, se le recoge y se le entrega la original y él para que él la guarde. Si él se niega, siempre hay que tener por lo menos 2 testigos presenciando la entrega de la sanción. Y si se niega, quien la entrega debe poner de su letra y mano, se negó a recibirla. Firma, fecha, nombre que coincida con el que la está entregando y el número de DPI. Y ya que lo hizo, pone testigos. Y entonces las 2 personas que están ponen con su puño y letra, su nombre, su firma, su DPI y la fecha. ¿Verdad? O firma el orden que desee. Los 2. Y eso es tan efectivo como que el trabajador lo hubiera firmado de recibir. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más de Beverly Herrera. ¿Cómo aplicar el sistema disciplinario en empresas que están trabajando home office? Sí. Aquí es el tema el que está preguntando. Definitivamente esa supervisión inmediata y continua de que muchos trabajadores tenían de sus superiores por trabajar presencialmente, definitivamente eso se perdió. Y entonces van a haber muchas faltas que tal vez va a ser muy difícil cometerlas. Por ejemplo, faltarle respeto a un compañero de trabajo, ¿verdad? A menos que en el Zoom prenda el audio y le diga a ti, fulana de tal, y frente a todos le diga lo que le tenga que decir, o lo que le quiera decir. Pero digamos que así como esas, hay muchas que no, pero hay muchas que sí. Por ejemplo, se puede determinar en qué momento se conecta la persona, ¿verdad? Ya sea por Skype o si no es un Zoom, ¿verdad? Que al prender su computadora a 8 de la mañana, ahora agarra, pam, y prende el Skype. Entonces, pum, aunque no, buenos días, aunque no queda registrado desde cuando está, se puede revisar si ya está conectado, queda rastro. Pero yo pienso que ahora los incumplimientos deben ir dirigidos más a metas y a cumplimiento por metas y objetivos, ¿verdad? Yo creo que ahora va a ir más allá por incumplimientos de este tipo que por incumplimientos, digamos, de otro tipo que son eminentemente presenciales, ¿verdad? Pero va a haber que ajustarlo y la práctica nos está enseñando cuáles son dentro de estos, cuáles son los que más vamos a empezar a ver, y también vamos a empezar a ver que se van a empezar a discutir en tribunales y vamos a ver la ola de sentencias cuando sea, cómo se va a ir resolviendo según los jueces lo que hagamos el día de hoy. Pero siempre asesorarse para tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Lick. Mildred nos dice que fue una excelente presentación la que dio usted y si podemos enviar el material. En este caso, les vamos a estar compartiendo una encuesta por correo electrónico y cuando ya la resuelvan, les podemos compartir la presentación que el licenciado nos mostró el día de hoy. Sí, yo la voy a enviar terminando el Zoom
se la envío al staff de AmCham para que en cuanto contesten la misma, para que les quede de material de referencia, en cuanto contesten su encuesta, que a todos nos sirve como puntos de mejora, tengan la presentación ya con ustedes. Así es. Muchísimas gracias, licenciado, por su excelente presentación del día de hoy. Y gracias a los asistentes también. Y recuerden seguirnos en redes sociales, donde estamos publicando día a día los eventos que tenemos, los nuevos. Y recuerden seguirnos también en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar las grabaciones de eventos pasados que hemos tenido. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Muy buenos días y muchas gracias. Que estén bien. Hasta la próxima. Y éxitos en la Feria del Empleo. Una cosa, todavía no se ha desconectado las personas. Les quiero hacer un anuncio. También, si pudiéramos, la gente de AmCham, enviarles el link de la última revista de Workplace. El Comité Legal Laboral y Deciso, hace 5 meses, iniciamos con la edición de una revista que se llama Workplace. Y les voy a contar en 15 segundos la mecánica. Agarramos un tema del derecho laboral o de salud y seguridad ocupacional. Como primera agarramos el teletrabajo precisamente y lo dividimos en subtemas. Jornadas, sistema disciplinario, todo este tipo de subtemas. Y en cada edición nos participan el gerente de la empresa, el gerente de recursos humanos, el financiero cuando toca, el de operaciones, responsabilidad sobre 6, 7 enfoques, pero hablando del mismo tema. Entonces, ¿quién lo lee? Tiene un tema principal, un subtema abordado por 6. Es como tener un foro panel donde va a tener 6 enfoques del mismo tema. Si se lo pudiéramos distribuir, ¿verdad? Para que la conozcan, están invitados a escribir como plumas invitadas, si a ustedes les interesa, y también a pautar. Está adquiriendo mucho alcance, el tiraje electrónico va subiendo y tenemos a escritores de primera línea, así que los artículos son son cortos, de fácil lectura, todos escritos de la misma forma, para que se puedan comparar y tener opiniones de peras con peras, y les va a ser de mucha utilidad. Así que muchas gracias por este minuto extra, y si pudiéramos también enviar la revista de Workplace de las anteriores, de las 5 ediciones, para que la conozcan y también pues puedan aprovecharse de ella.